se van a tomar los puntos de referencia de las pinzas y se confecciona en costura recta hasta la cintura. Al inicio de la pinza vamos a dejar una hebra larga y dejamos la aguja justo en el punto, en el orillo del doblez. Se confecciona hasta la cintura, se deja la aguja enterradita, se alza el pie, se gira y se continúa con la pinza hasta el último punto. Y aquí también vamos a dejar una hebra larga sin rematar, para posteriormente hacer un nudito. Se van a realizar entre 3 a 4 nudos. El primero no se ajusta tanto para evitar que queden arrugas, y los siguientes sí los podemos ajustar. Por el derecho de la pinza debe quedar liso, sin arrugas y sin bolsas. Ahora vamos a confeccionar la pinza del costado. Tomamos como referencia los piquetes de la pinza que se hicieron al costado y el punto de profundidad de pinza. Iniciamos desde el punto de la misma manera que la pinza anterior, dejando una hebra larga. Se deja la aguja justo en el puntico sin rematar y en diagonal llegamos hasta donde están los piquetes en el costado. Allí sí podemos rematar. El siguiente paso es unir por hombros. Nos aseguramos de que coincidan las sisas del delantero con espalda y de la misma manera el escote. Estamos uniendo derecho con derecho, delantero y espalda. Se confecciona a 1 centímetro, rematando al inicio y al final. Se continúa con la realización del cuello. Para ello debe estar entretelado el cuello y el pie de cuello, dejando 1 centímetro de costura por todos lados. En la curva más larga del pie de cuello vamos a hacer un doblez y cosemos al ancho del pie. Ahora con el cuello se deja la parte que va a ir pegada con el pie de cuello sin costura. Iniciamos rematando, cosiendo el cuello con el forro. Tener en cuenta que la costura debe quedar a 1 milímetro desde donde termina la entretela. Para voltear el cuello nos aseguramos de sacarle bien las punticas al cuello y posteriormente nos aseguramos que las medidas de la altura del cuello quedaron idénticas. Después de haber planchado el cuello, vamos a buscarle la mitad, le hacemos un piquete. Lo mismo con el pie de cuello que tiene la entretela y con el forro del pie de cuello. Le buscamos la mitad en cada uno de los lados. A continuación vamos a hacer como un sándwich. En primer lugar colocamos el pie de cuello que no tiene entretela y encima le vamos a colocar el cuello por el lado que no tiene la entretela. Y por encima de esto vamos a colocar la otra parte del pie de cuello que sí tiene entretela. Todos ellos unidos por los piquetes de la mitad. Le colocamos un alfiler para asegurarlo y vamos a coser toda esta curva hasta el final. Bueno, aquí ya tenemos el cuello planchado. En primer lugar vamos a recordar que aquí en las puntas
Se debe recortar lo más cerquita al hilo, sin ir a cortar pues el hilo, para que las curvas volteen bien bonitos. Asegurarnos de que las dos curvas tengan la misma forma. Y recordar que en el extremo del cuello se puede coser al ancho del pie o al orillo o dejar sin costura. Ahora el siguiente paso es marcar sutilmente en la pestañita que queda, es decir, del forro del pie de cuello, ir marcando por donde quedó doblado el pie de cuello que tiene la entretela. Esta marca nos sirve para coserlo luego al escote del cuello, por ahí por donde estamos señalando. La blusa ya la hemos fileteado los hombros y planchado la costura hacia la espalda. Las pinzas ya se han planchado, la pinza del costado debe ir hacia el ruedo y las pinzas central o vertical deben ir hacia el costado, tanto en delantero como en espalda. Ahora vamos a buscarle la mitad al escote, se hacen coincidir los hombros y justo en el centro espalda se hace un piquete. Ahora el siguiente paso es hacer coincidir el piquete del cuello con el piquete del escote en centro espalda. Se le coloca un alfiler y vamos tomando la medida hasta el orillo para posteriormente coser por donde se había hecho la señalización. Ahora vamos a embonar el cuello. Entonces para ello iniciamos con la costura justo en la dirección del hombro, en la costura que une el pie de cuello con el cuello. Vamos a coser al orillo, en todo el orillito, por todo el borde, hasta terminar donde iniciamos. Vamos a confeccionar la abertura o la perilla de la manga. En el lado más angosto, después de la abertura, se va a colocar el sesgo y al otro lado se debe colocar la sangría por el lado que no tiene la entretela. Ya debe estar entretelada desde la mitad hacia uno de los lados. Se cose al ancho del pie y la costura debe llegar hasta 1 centímetro por encima de la abertura. Y a ese mismo nivel debe empezar la costura del otro lado, teniendo en cuenta que estas piezas se deben colocar por el lado del revés de la tela. Por el lado del derecho podemos verificar que las dos costuras hayan quedado al mismo nivel. Y el siguiente paso es cortar en B. Hacer un piquetico hasta donde termina la costura de cada lado sin ir a cortar el hilo. Hay que ser muy cuidadosos en este pasito. Ahora estas piezas se van a voltear hacia el derecho y en primer lugar se va a coser el sesgo. Se dobla 1 centímetro y vuelve y se dobla y se pespunta. Ahora en el lado de la sangría doblamos 1 centímetro y volvemos y doblamos el ancho de la entretela, que debe tener más o menos 2 centímetros, y pespuntamos por todo el orillo. En este momento se diseña la parte final de la perilla, que puede ser recta o en triángulo. Entonces con cuidado se va organizando de tal manera que no vayan a quedar ni hilitos ni tela por fuera. Se pespunta bien por el orillo.
para que quede bien prolija la costura. Ahora se baja hasta el nivel donde quedó la abertura. Justo en esa altura se toca con los deditos donde se sienta el exceso de la costura. Se pasa la costura por ahí por encima. Se remata realizando un cuadrito y de esa manera quedaría. Ahora se va a pegar la manga a la sisa, entonces vamos a buscar la mitad de la manga y también la mitad de la sisa. Desde el costado se va tomando la medida y justo en la mitad se hace un piquete. Ahora se hace coincidir el piquete de la manga con el piquete de la sisa, teniendo en cuenta el que estemos uniendo derecho con derecho y que la parte de la abertura quede hacia el lado de la espalda y se cose a 1 centímetro desde el costado. Después de haber colocado las dos mangas, fileteamos y también cosemos todo el costado desde el puño hasta el ruedo y fileteamos. Bien, ahora el siguiente paso es armar el puño. Para ello primero verificamos que la medida del puño de la manga coincida con el ancho del puño. Desde la mitad debe tener entretela y esa partecita le vamos a dejar 1 centímetro de costura que doblamos hacia donde está la entretela, es decir, hacia el revés, y cosemos al ancho del pie. Ahora el siguiente paso es pegar el puño a la manga. Lo pegamos desde el revés hacia el derecho, realizando la costura por la marca que se había hecho anteriormente. Se debe tener en cuenta que la costura debe quedar hacia el lado más angosto de la manga. Ahora vamos a embonar, pero antes de ello debemos verificar que la altura de la perilla de la abertura coincidan en ambos lados, es decir, que case la costura y que el orillo también quede parejito. Ahora vamos a pespuntar iniciando por el lado del sesgo, por todo el orillo, y continuamos por todo alrededor del puño hasta terminar donde habíamos comenzado. Por último vamos a realizar el ruedo, pero antes de eso verificamos que los dos bajantes o las dos botoneras nos hayan quedado del mismo tamaño. Y ahora para el ruedo doblamos hacia el revés 1 centímetro y luego otro centímetro. De esta forma embonamos todo el ruedo. Y listo, de esta forma hemos terminado la confección de la blusa. Te animo para que hagas la tuya.